Mis amados, mi nombre es María Hernández. Hoy vamos a hablar de Apocalipsis 3 y, y también de los mandamientos de Dios, y voy a hacer un test espiritual. Voy a empezar primero con el test espiritual. Luego voy a continuar con unos pendientes que quedaron del pasaje que di ayer, de la enseñanza que di ayer, y luego sí continuamos con el capítulo 3 de Apocalipsis. Bueno, entonces entreguemos este mensaje a Dios, que como es muy largo, para que Dios lo haga rápido, pues sea efectivo. Bueno, Padre, yo te doy gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia, y te pido que tomes el control de este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados, entonces voy a empezar, como les dije, vamos a hacer un test ya miro, ¿cómo es que dice el test aquí? Bueno, pero antes de hacer este test les voy a mostrar un ranking de las iglesias, de peor a mejor, las iglesias en Apocalipsis, que eso nombra como yo les he dicho otras veces, que cada uno de nosotros pertenecemos a una de estas iglesias, ¿cierto? Amén. Bueno, entonces les vamos a dar el ranking de iglesias, de peor a mejor. Entonces, estamos en la peor de todas es la iglesia de Sardis, que se conoce como que son abominables y homicidas, ¿cierto? Y está representado por personas que no cumplen ni mandamientos hacia Dios, ni mandamientos hacia los hombres, o sea, son malos, ¿cierto? Pero aunque pareciera, muchos estuvimos ahí, ¿cierto? Mucha gente, yo creo que un 90% de las personas alguna vez pertenecimos a esa iglesia, porque solamente cumplir uno de los mandamientos nos ubica en esa iglesia. Uno solo. Bueno, de los mandamientos hacia el prójimo, ¿cierto? Y ahorita les muestro cuáles son. En el segundo puesto de peor iglesia, entonces se encuentra la Odisea, que esa iglesia es la iglesia de los idólatras y mentirosos. Y hoy vamos a hablar justamente de la iglesia de la Odisea. En el tercer puesto están los cobardes y los incrédulos, que son de la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Ya yo les he hablado en otros pasajes de esto, de los de Éfeso. Bueno, en cuarto lugar están los fornicarios y hechiceros, que son la iglesia de Tiatira, que también ya se la he mostrado antes. En quinto lugar encontramos la iglesia, pero hay algo que me faltó. Me faltó que en el segundo lugar también está la iglesia de Pérgamo. Porque es que la iglesia de Pérgamo se divide en dos: los no judíos y los judíos. Y cuando digo judíos, son judíos verdaderos, que creen realmente en Jesús. Esos son los verdaderos judíos, que crean en Jesús. Porque si no creen en Jesús, no son realmente judíos. Son judíos falsos, ¿cierto? Bueno, y entonces creo que está en el cuarto lugar la iglesia de Tiatira. En quinto lugar está la iglesia de Esmirna. Es una muy buena iglesia. O sea, realmente el quinto y el sexto lugar son buenas iglesias. Está la iglesia de Esmirna, pero también está la iglesia de Pérgamo, que son los verdaderos judíos, judíos que creen realmente en Jesús. Está también en ese quinto lugar. Y en sexto lugar, la mejor de todas, entonces la iglesia de Filadelfia, que ahí pertenecen las personas que ya están a punto de nacer de nuevo, ¿cierto? No falta sino que Dios ponga la firmita y ya todo está listo. Solamente que tienen que continuar haciendo lo que tienen que hacer. Bueno, ahora entonces les voy a hacer un test. Bueno, ¿de dónde saqué esto de que eran ese tipo de personas, ¿cierto? De que eran abominables y homicidas, idólatras y mentirosos, cobardes e incrédulos, o fornicarios y hechiceros. Pues lo saqué de Apocalipsis 21, 21:8, donde dice: pero los cobardes e incrédulos, y esos son los de la iglesia de Éfeso. Para los abominables homicidas, son la iglesia de Sardis. Para los fornicarios y hechiceros, la iglesia de Tiatira.
Para los idólatras y todos los mentirosos, entonces ahí está la iglesia de Pérgamo, los no judíos, ¿cierto? O judíos que no crean en Cristo, y también están los de la Odisea. Entonces dice que su herencia es que arden con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero eso es ¿quién? No es que en este momento, cuando llegue el fin del mundo, si esas personas no han cambiado, pues tienen este destino. Pero el Señor le escribió estas cartas con propósito. Todas esas personas de esas iglesias, aunque yo diga en un ranking cuál es mayor y cuál es peor, cuál es mejor y peor, todas tienen oportunidad de arrepentimiento. Hay personas que ya no tienen oportunidad de arrepentimiento y no pertenecen a estas iglesias, pero los que pertenecen a estas iglesias, por más abominables que sean en el momento, tienen oportunidad de arrepentirse, pero tienen que proceder al arrepentimiento. Ahora sí, entonces yo les voy a hacer el test. ¿En dónde estás ubicado con respecto a Dios? Haz el siguiente test. Entonces, contesta falso o verdadero. Este test es solamente para ti, para que sepas en qué lugar te encuentras y a qué iglesia perteneces. Recuerda que no engañas a nadie, solo a ti mismo. Entonces tengo 12 preguntas. La primera: siendo adulto, ¿alguna vez dijiste que Jesucristo es el Hijo de Dios y predicaste de Él, pero luego lo negaste, diciendo que Él no es Dios y ya no puedes acercarte a Dios? Entonces, si esto suena contigo, o sea, si eso es verdadero, si eso es falso para ti, entonces te digo que continúes haciendo el test. Pero si es verdadero para ti, entonces la respuesta es que probablemente ya fuiste desechado, o sea, ya no vas a tener salvación, ¿cierto? Segunda pregunta, para los que contestaron a la anterior falsa. ¿Tienes amor en tu corazón por alguien diferente a ti? Puede ser por los animales. Y además, haces obras que prueban ello. O sea, si tienes amor, tienes pruebas de ese amor, ¿cierto? Tienes que cuidar un animalito, o cuidar a tu hijo, o sea, tienes que tener obras que demuestren que tú sí amas a alguien. Si esto es falso, probablemente ya fuiste desechado. Listo. Si no tienes amor por alguien más en el mundo, probablemente ya fuiste desechado. Pero si es verdadero, entonces dice, sigue con el test. Vamos para la tercera pregunta. Dice, ¿cumples al menos uno de estos mandamientos? Nunca has abusado sexualmente de una persona, honras a tus padres, nunca has asesinado a nadie ni participado en el asesinato de alguien, nunca has robado, nunca has dado falso testimonio en un juicio, nunca has envidiado lo del otro ni te has alegrado cuando el otro pierde algo que para él era valioso y tú envidiabas. Entonces aquí que cambia. Entonces, si eso es verdadero, o sea, si cumples al menos uno de estos, entonces dice, continúa con el 3, o sea, con la pregunta 4. Pero si es falso, entonces para esta persona hay otra pregunta. Si te gusta hacer esas obras malvadas y no sientes lástima por el otro, entonces probablemente ya fuiste desechado. Pero si te arrepientes y sientes dolor por ello, continúa con el test. Vamos para el cuarto. Dice, cumples todos estos mandamientos. En el anterior era que si por lo menos había uno que cumplía. Aquí dices que si lo cumples todos. Nunca has abusado sexualmente de una persona, siempre has honrado a tus padres, nunca has asesinado ni participado en el asesinato de alguien, nunca has robado, nunca has dado falso testimonio en un juicio, nunca has envidiado lo del otro, ni te has alegrado cuando el otro pierde algo que para él era valioso y tú envidiabas. Entonces, verdadero, o sea, continúa con el test. O sea, si tú cumples todos esos mandamientos, pero si no los cumples, entonces si es falso, entonces aquí va a estar enunciado para ti. Si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y siendo mayor de 12 años te bautizaste en agua para perdón de pecados, para perdón de todos tus pecados, continúa con el test. De lo contrario, perteneces a la iglesia de Sardis. Entonces aquí ya se define una. O sea, pertenece a la iglesia de Sardis cualquiera que incumpla alguno de estos mandamientos. Inmediatamente, alguna vez lo hayan cumplido. Pero vamos a hacer un poquito más, no tan cuchillas. Entonces, el robado, vamos a poner que has robado algo grande que implica que te llevan a la cárcel por ello. ¿Listo? O sea, que sea algo grande que eso sea como para que te lleven a la cárcel. Vamos a ponerlo de esa manera. O algo que has robado, que has perjudicado a alguien, ¿cierto? Bueno, entonces vamos para el quinto.
¿Crees que Jesucristo, eso es para los que continúan, al que ya se le dijo que era de la iglesia de Sardis, pues ya no tiene que seguir buscando, es de la iglesia de Sardis? ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es uno con el Padre y que murió por nuestros pecados? Entonces, si la respuesta es verdadero, entonces debe continuar con la pregunta 7, ¿cierto? Pero si la respuesta es falsa, continúa con el test. Entonces, para el que es falso, vamos para la pregunta 6. ¿Adoras a otro Dios diferente a Jesucristo, el Hijo de Dios? Si la respuesta es falsa, entonces perteneces a la iglesia de Éfeso. Pero si la respuesta es verdadera, perteneces a la iglesia de Pérgamo, a la parte no judía. Vamos para la pregunta 7, al que continúa con la 7. 7. ¿Te importa más vivir una vida muy cómoda en la tierra que ayudar a los demás en sus necesidades básicas como comida, vestido o alimento? Si esto es falso, sigue haciendo el test. Si es verdadero, entonces perteneces a la iglesia de la Odisea. Vamos para la pregunta 8. La mayoría de tu tiempo no lo inviertes en conseguir dinero para darle lujos, sino en ayudar a otros para que sean solventadas sus necesidades básicas y también en predicar el evangelio. Si esto es verdadero, entonces debe continuar con el test. Pero si es falso, entonces perteneces a la iglesia de la Odisea. La pregunta 9. ¿Has perseverado en soportar injusticias, pasar hambre por predicar el evangelio? Justicias y pasar hambre por predicar el evangelio de Cristo y servir a otros. Además, no tienes dinero guardado en el banco mientras tu alrededor sufre de hambre. Entonces es una pregunta. Podría ir como en signo de interrogación. Entonces, si la respuesta a esta pregunta es falsa, entonces perteneces a la iglesia de la Odisea. Si es verdadero, entonces dice continúa con el test. La 10. ¿Cumples con algunas de estas cosas? ¿Usas imágenes religiosas? ¿Te niegas a bautizarte siendo grande? O sea, dices yo me bauticé pequeño, ya no me voy a bautizar. Entonces es eso. ¿Te niegas a bautizarte ahora de grande? ¿Haces oraciones a María o a otro santo de la iglesia católica, ortodoxa o anglicana? Entonces si la respuesta es verdadero, entonces hace parte de la iglesia de Tiatira. Si es falso, entonces dice continúa con el test. 11. ¿Eres judío? Si la respuesta es verdadera, entonces dice pertenece a la iglesia de Pérgamo, la parte judía. Y dice tienes que evangelizar en Asia, es la prueba que debes pasar para nacer de nuevo. Si es falso, dice continúa con el test. Entonces aquí, ay Dios. Dice, pregunta 12, ¿sientes que seguir a Cristo es algo muy difícil y a veces quisieras tirar la toalla? Pero vuelves en sí y continúas creyendo en Cristo. Bueno, todas son preguntas, pero no las hice, no las encerré en signos de interrogación. Entonces la respuesta es verdadera, entonces dice, pertenece a la iglesia de Esmirna. Continúa aferrado a Cristo, que pronto esta prueba pasará. Si la respuesta es falsa, entonces dice, perteneces a la iglesia de Filadelfia o ya has nacido de nuevo. En cualquier caso, persevera en Cristo y evangeliza en donde te encuentras. Listo, ya terminamos el test. ¿Ok? Y yo creo que... Entonces, un ejemplo de este test, cómo funciona, ¿cierto? Por ejemplo, el joven rico. No, usted ya sabe la parábola del joven rico, no se las voy a leer. El joven rico cumplía todos los mandamientos de Dios. Pero, entonces el Señor le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ahí sí, no lo hizo. Entonces, ¿él cumplía los mandamientos con respecto al prójimo? Sí. Eso lo ubica, eso ya lo pone, no pertenece a la iglesia de Sardis, obviamente lo descalifica para eso. Entonces sigue avanzando. ¿Sabía que Jesús era el Hijo de Dios? Sí. Eso lo descalifica para ser de la iglesia de Éfeso, porque los de la iglesia de Éfeso no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Cumplen los mandamientos hacia el prójimo, pero no creen en Dios, ¿cierto? Y 3. Pero amaba su riqueza más que a Dios. Eso es donde lo califica. Si él hubiera amado más a Dios que a sus riquezas, inmediatamente lo pondría en la iglesia de Esmirna, en la iglesia de Tiatira o en la iglesia de Pérgamo, de la parte de los que creen, de los judíos que creen en Cristo. O sea, lo ubicaría bien. Pero como amaba sus riquezas más que a Dios, eso lo ubica inmediatamente en la iglesia de la Odisea, que es una de las iglesias que vamos a leer hoy. Ok. Esa aclaración, ojalá ahorita las pueda y me acuerde para leerlas. Bueno, ahorita vamos a
empezar con los pendientes. Entonces, los pendientes que tengo para hoy son cosas que había dejado de ayer que no les alcancé a decir. Pues que me acordé, pues que no se las dije, pero bueno. Bueno, la iglesia de Tiatira es la iglesia católica, la ortodoxa, la anglicana. Dice que no van a cambiar para bien, no van a sacar las doctrinas jezabélicas de su enseñanza. Es cada feligrés de estas iglesias el que tiene que cambiarlas. O sea, si usted se pone a esperar, es que yo pertenezco a la iglesia católica y ahí están esas doctrinas, pero yo voy a esperar que la iglesia católica deje esas doctrinas. Esa iglesia católica nunca va a dejar esas doctrinas, porque aquí dice Apocalipsis 2:21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Por eso esta iglesia de Tiatira es la iglesia de la fornicación. Yo los puse acá, al final puse que eran los fornicarios y qué más que era que decía, espérate, en el ranking aquí la iglesia de Tiatira, los fornicarios y hechiceros, o sea, esas cosas que practican. La iglesia católica funciona como hechicería, es lo mismo. Bueno, entonces, bueno, ¿cuáles son las doctrinas jezabélicas de la iglesia católica? Entonces, que yo reconozca 3, ¿cierto? Adoración a imágenes, o sea, solo tenerlas es suficiente. Incluso les voy a mostrar, yo les voy a contar de una vez. Imagínense que yo hay una imagen que llama mucho la atención y yo creo que a toda persona quisiera tener esa imagen en su casa, que es la imagen del buen pastor, que es un pastorcito y las ovejas, ¿cierto? Esa imagen uno quisiera tenerla, porque uno dice, bueno, no es para adoración, es una imagen bonita, la quiero tener en mi casa. Yo quería tener esa imagen. Pues les cuento que estudiando para este tema, encontré que esa fue las primeras imágenes que hicieron. O sea, por eso el Señor dice, cazad las zorras, esas zorras pequeñas que echan a perder viñedos. O sea, las cosas no empiezan por cosas grandes, empiezan con una cosa pequeña. Eso no es nada malo. Por eso el Señor dijo, no hagas, no tengas. ¿Cierto? Mejor no, porque eso le abrió puerta a ¿qué? A imágenes ya que sí son de adoración, de otras cosas. Por eso es mejor cerrar la puerta a cualquier cosa, cazar las zorras pequeñas, que es más fácil cazar las zorras pequeñas. Ya cuando se vuelve una cosa grande, ya no se puede hacer nada, mi amado. Entonces, imagínense, yo en este tiempo, hasta que yo un día me dije a mí misma hace poquito, pues hace por ahí un año, no, si yo enseño que no pueden tener imágenes, tengo que cortar desde el principio. Y nunca quise, pues yo nunca he tenido esa imagen, pero la verdad que sí me atrae bastante esa imagen, me parece bonita. Pero aunque me parezca bonita, no la voy a tener porque no, eso da lugar. E incluso esa fue la primera imagen que se usó, mi amado. Esa fue la primera imagen. O sea, el diablo nunca hace las cosas con cosas muy evidentes. Él primero te va a poner una cosa pequeñita. Él no te va a poner a que pienses en cosas graves, no. Primero te muestra un pecado así tan sencillo que sea sutil que tú no te des ni cuenta. Y después por ahí va diciendo, bueno, si el del buen pastor está bien, otras y otras y otras. Hasta que la iglesia católica se volvió llena de imágenes. Bueno, te sigo por acá. Bueno, la imagen, adoración a hombres, lo que la iglesia católica llama santos, y también la adoración a María. ¿Qué es esa adoración? La adoración es, usted le ora a cualquier persona diferente a Dios, eso se llama adoración. Uno solamente le ora a Dios. ¿Por qué, mi amado? Porque vea, yo puedo hablar con usted porque usted está acá, incluso puedo hablar con alguien que está, por ejemplo, en este momento no hay nadie conectado, ¿cierto? Pero si ven este video, estoy hablando con alguien, ¿cierto? Y me están viendo, aunque estén lejos. Pero la oración, y ustedes están vivos, listo, pero la oración es yo orar y no hay alguien que me vaya a hablar con alguien que no está presente. O sea, oración es hablar. Oración es hablar con alguien que yo no veo, ahorita les muestro. Con alguien que no estoy viendo, que no está conmigo, ni virtual, ni nada. Así sea con mi mamá que hable y diga en el pensamiento, con mi papá, eso es una oración, porque la persona no está acá. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que igual está conmigo, que es omnipresente, que va a estar siempre conmigo, y no es así. El único omnipresente que está en todos lados es Dios. Si una persona está hablando conmigo en este momento y se me está prestando atención a mí, pues obviamente no le puede estar prestando atención a otra persona. Es muy difícil. En cambio, Dios sí puede hacer eso. Bueno, y el bautismo de bebés. Esa es otra doctrina jezabélica. ¿Por qué? Porque ya cuando grande la gente dice, no, yo ya me bauticé. Entonces ya no se quieren bautizar. ¿Qué es lo que verdaderamente tienen que hacer? Bautizarse cuando tienen conciencia de pecado. Y es decir, cuando ya son mayores de 12 años. Cuarta.
Doctrina, otra, bueno, entonces aquí les traigo las doctrinas de Jezabel. Entonces, yo pregunté en ChatGPT desde cuándo se originaron como las imágenes religiosas y él me respondió esto. El uso de imagen de Cristo, la Virgen y los santos comenzó muy temprano, ya en los siglos II y III. En las catatumbas de Roma aparecen pinturas cristianas, por ejemplo, el Buen Pastor, lo que yo les decía ahorita. Tras la legalización del cristianismo ay, bueno. Tras la legalización del cristianismo con el Constantino I, en el siglo IV, el uso de imágenes se expandió en iglesias. En el siglo VIII hubo una gran controversia llamada iconoclasia, que rechazó las imágenes. O sea, siempre hubo una lucha también porque esas imágenes no estuvieran ahí, pero, sin embargo, continuaron. Estoy hablando de imágenes en la iglesia católica, listo. El segundo concilio de Nicea en el año 787 confirmó oficialmente que las imágenes podían venerarse, no adorarse. Entonces lo que dicen es, veneramos pero no adoramos. Es que no se puede tener, no se pueden tener. Ya eso significa adoración. Y venerar, ¿cuál es la diferencia? Dios no quiere que hagamos ninguna imagen. Simplemente cambian una cosa, por el Señor dice, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Cambian palabras para llamar una cosa bien, pero no. Distinguiendo entre adoración solo a Dios y veneración a santos e imágenes. No, solamente se adora a Dios. ¿Y cuál veneración? Entonces eso es lo que dice la Iglesia Católica, pero está mal. Dios dijo que no se hará esa imagen en Éxodo 20, que ahorita les voy a leer eso. Bueno, la Iglesia de Tiatira, las imágenes religiosas. Bueno, el uso de imágenes de Cristo, la Virgen y los otros santos comenzó muy temprano, ya en los siglos I y II. Bueno, ya esto ya lo dije, como que está repetido. Bueno, y aquí hay una adoración. Yo pregunté desde cuándo se empezó a orar. Y bueno, a los hombres, mira, hay una adoración o una oración a María, que se llama, ¿cómo se llama esto? Eso tenía un nombre. Subtum praesidium. Eso es en latín. Esa oración es del siglo III. Y mire lo que dice, esta oración es la primera oración que hubo, como a María como tal. Entonces dice, bajo vuestras entrañas de misericordia nos refugiamos, oh Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en tiempos de problemas, pero rescátanos de los peligros, solo pura, solo bendita. No se puede orar a nadie porque María no es Dios. Sí, no es Dios, no es omnipresente, no está en todos lados. Y tampoco puede todo. O sea, esas características son de Dios. Uno no le ora a alguien que no está con uno. Solamente le oro a aquella persona con quien puedo hablar, con el que está conmigo, y con Dios puedo hablar siempre. Porque Él es omnipresente. Siempre está conmigo. Entonces, digo aquí, ni María ni ningún hombre de Dios me permitiría que lo adoren. Y les voy a mostrar un pasaje de Hechos, yo creo que sí me dará tiempo, de Hechos de los Apóstoles, el 14, Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, del 11 al 15, dice, entonces la gente visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres, semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Es decir, si María estuviera viva, no permitiría que le hicieran ningún tipo de esa adoración. Ni tampoco, ni los apóstoles, ni nada. ¿Entienden? Eso no está, ellos no querrían eso. Porque realmente ellos son de Dios, ¿cierto? Así como todo hijo de Dios no permitiría que le hagan ningún tipo de homenaje, que solamente es digno Dios. Entonces la oración es exclusiva para Dios, y Dios es Padre, Jesucristo el Hijo de Dios y el Espíritu Santo. Orar es hablar con un ser que no lo ves con los ojos terrenales, pero que va contigo a todos lados y tiene todo el poder para responder a la oración. Ese solo es Dios. Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente.
Entonces la pregunta, ¿puedo orar al Padre? Sí, pero en el nombre de su Hijo Jesucristo. De lo contrario, no queda claro a cuál Padre nos estamos dirigiendo. Pues Satanás también es Padre, pero de mentira. Dios es Padre de verdad, porque su Hijo es la verdad. Entonces recordemos, cuando yo digo Padre, yo tengo que decir o tener en mi corazón, no es que yo lo diga, pero si tengo en mi corazón que al que le estoy orando es al Padre de mi Señor Jesucristo, sí, y que Jesucristo es el Hijo de Dios y que es Dios, sí, o sea, sí oro al Padre, pero si yo estoy orando a un Dios y le digo que es Padre o le pongo cualquier otro nombre, pero no reconozco a Jesucristo, realmente no le estoy orando al verdadero Dios. La oración del Padre Nuestro es hecha directamente por Jesús. Es claro a qué Padre se refería, al Padre de Él y de todos los que creemos en Él, es decir, en Jesús. Oración al Espíritu Santo. ¿Puedo orar al Espíritu Santo? Sí, pero en temas de sabiduría. O sea, no le puedo pedir que me perdone, solo le puedo pedir al Padre que lo haga en el nombre de Jesús o directamente pedir perdón a Jesús. Puedo decir al Espíritu Santo, dame sabiduría para alejarme del pecado. Lo primero que me enseñará el Espíritu Santo es que debo pedir socorro a Jesús. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús, yo creo que sí, el que mucho abarca poco aprieta, yo creo que no voy a lograr todo esto. Comunión con el Espíritu Santo implica que todo el tiempo estamos hablando con Él para que nos guíe. O sea, nosotros todo el tiempo estamos hablando con el Espíritu Santo. Dice Hechos 15:28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, eso estaban diciendo los apóstoles, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y dice Juan 14, 16 y 26. Y yo rogaré al Padre, está hablando Jesús, y os dará otro consolador, es decir, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. O sea, siempre podemos estar hablando con el Espíritu Santo. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él es el que nos enseña todo. Orar a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Puedo orar a Jesucristo, el Hijo de Dios? Sin ninguna restricción. O sea, a Jesucristo sí puedo orar todo lo que quiera, pedirle sabiduría, pedirle perdón, vea, sin ninguna restricción. Al invocar a Jesucristo, inmediatamente invoco a su Padre, e inmediatamente el Espíritu Santo está listo para darme toda su guía y sabiduría. O sea, Cristo es el camino a todo. Es el verdadero camino. Si lo hacemos por medio de Cristo, todo está perfecto. Jesucristo es el Cordero de Dios, es el único que puede abrir los 7 sellos. Jesucristo es especial porque se hizo hombre y murió por nuestros pecados en una cruz. Entonces, y aquí está la cuarta pregunta. ¿Puedo orar a Dios? Claro, pero es una oración más impersonal, para personas que no tienen una relación con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, ejemplos de este tipo de oración. Dios, socórreme. Dios, ayúdame. Obviamente, Dios le va a ayudar. O sea, siempre que usted invoca el nombre del Señor, el Señor es bueno. Incluso este otro ejemplo de oración. Dios, no sé si existas, pero si existes, ayúdame, porque estoy pasando una situación muy difícil. Dios aún responde esa oración. Pero como les digo, es una oración impersonal, no es que tenga una relación con Dios, porque él realmente no lo conoce. Incluso puede haber dudas de que si exista Dios o no. Bueno, otra doctrina de Jezabel es el bautismo de bebés. Entonces el bautismo infantil también es muy antiguo, practicado al menos desde el siglo II. Padres de la Iglesia Católica como Ireneo de León del siglo II mencionan el bautismo de niños. Pongamos aquí en vez de padres sacerdotes, porque Padre es el Señor. Padre es el Padre biológico de cada uno y Dios Padre, no hay otros padres. Orígenes, que es otro sacerdote del siglo III, afirmó que el bautismo de niños era tradición recibida de los apóstoles. O sea, él aseguró, pero ¿dónde está eso en la escritura? No se muestra que haya una escritura donde se haya bautizado niños. Nunca se bautizaron niños y es que no tiene sentido. Un niño no se puede arrepentir. En el siglo XV, Agustín de Hipona defendió fuertemente el bautismo infantil, especialmente frente a controversias doctrinales. Entonces esto ya viene de mucho tiempo atrás. Por eso el Señor dice, le he dado tiempo de que se arrepientan y no se ha querido arrepentir. No lo van a hacer. O sea, si alguien está pensando que la Iglesia Católica lo va a hacer, no. Ya en Apocalipsis, que fue escrito antes de que la Iglesia Católica empezara a hacer sus cosas, ya habían dicho que ellos no se iban a arrepentir. 5. Bueno, eso ya es de la iglesia de Pérgamo.
Los falsos apóstoles que les quedé viendo. Entonces, los testigos de Jehová. ¿Cuál es el falso apóstol que fundó los testigos de Jehová? Charles Taze Russell, en el siglo XIX. Los mormones fue fundado por José Smith en el siglo XIX. Los adventistas del séptimo día también fueron por William Miller y Ellen White en el siglo XIX. Y los unitarios modernos derivan de movimientos reformados, de figuras influyentes de Fausto Socino del siglo XVII. Si algo está mal, le echamos la culpa a ChatGPT porque el mío es información. Bueno. Ahora sí vamos a seguir con los mandamientos. Ay, yo creo que sí me va a dar tiempo. Entonces son los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios es amar a Dios con todo nuestro ser, es como el principal mandamiento, y el segundo es amar al prójimo como a nosotros mismos. En eso se resumen todos los mandamientos. Pero entonces, como es un resumen, tenemos que mirar entonces qué significa cada uno. O sea, los mandamientos están hechos es para que realmente amemos a Dios y para que amemos al prójimo. No, un mandamiento no está dado para que yo me diga como yo estoy cumpliendo. No, es para decir, ay Señor, te estoy sirviendo, Señor, estoy amando a los demás. Bueno, la escritura, vamos a ver los mandamientos. Entonces, en el Antiguo Testamento está en Deuteronomio 6:5, dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En Levítico 19:18 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Mateo 22:37, que también está en Marcos 12:29, 31 y en Lucas 10:27, estas son palabras de Jesucristo cuando vino, dijo esto, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás, como uno ama a Dios si no conoce a Jesús. No puede uno amar realmente a Dios si no conoce a Jesús. Bueno, y esto les voy a hablar los mandamientos de Dios de voz audible. El Señor habló varias veces y las veces... Tengo una pregunta, sí estoy grabando. No tomarás el nombre de Yahshua tu Elohim en vano, porque Yahshua no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de Shabbat para hacerlo santo. 6 días trabajarás y harás toda tu labor. Pero el séptimo día es Shabbat para Yahshua tu Elohim. No harás labor alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero, que está dentro de tus ciudades. Porque en 6 días hizo Yahshua los cielos y la tierra, el mar y todas las ciudades, y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahshua ha bendecido el día del Shabbat y lo ha santificado. Entonces aquí están los mandamientos hacia Dios. ¿Cierto? ¿Qué incluye? No hacerse imágenes, no postrarse ante las imágenes. Y mi amado, cuando dice no hacerlas, obviamente no comprarlas. Porque si usted dice no roba, pero usted le compra a aquel que está robando, usted está apoyando a ese que está robando, usted está pecando junto a él. O sea, es lo mismo. Si yo sé que alguien roba y yo compro objetos robados allá, pues estoy cometiendo robo, ¿cierto? Asimismo con esto. Ellos las hacen, pero yo se las compro. Pues yo no hago eso, pero el que las compra, entonces también está cometiendo el pecado. Entonces no hacerse imágenes. ¿Qué dice? No tomar el nombre del Señor en vano, o sea, no usar el nombre del Señor para pedir dinero, para manipular la gente. Eso es un pecado gravísimo. Y el otro mandamiento es reposar en el día sábado, ¿cierto? Pero para nosotros el reposo verdadero es en Jesucristo. O sea, el Jesucristo es nuestro verdadero reposo, nuestro Shabbat. Por eso, cuando Pablo nos dio los mandamientos a los gentiles, no nos dijo que guardáramos el día de reposo. Los judíos sí lo tienen que guardar. Es un mandato para ellos. Incluso en la ley levítica está. Para nosotros es reposar en Cristo. Y obviamente descansar un día en la semana. No podemos, si nosotros todo el tiempo es trabajo y no podemos un día reposar, no estamos amando a Dios. Porque pensamos que Dios no es suficiente para proveernos. Eso es incumplir también el mandamiento. Y aquí vienen los mandamientos, los segundos mandamientos, o sea, el mandamiento 2, hacia los demás. Entonces dice, honra grandemente a tu padre y a tu madre para que tus días se larguen en la tierra que Yahshua tu Elohim te da. No asesinarás, no adulterarás, no robarás, no declararás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estas palabras las dijo el Señor desde el cielo, o sea, las dijo Él.
Entonces el 18 dice, y todo el pueblo veía los truenos y los relámpagos y el sonido del shofar y el monte que humeaba, y todo el pueblo atemorizado se mantuvo lejos, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, pero que no hable Elohim con nosotros, no sea que muramos. Y dijo Moisés al pueblo, no temáis, pues para probaros ha venido Elohim, a fin de que el temor de él esté ante vosotros, de modo que no pequéis. ¿Qué más palabras dijo el Señor? Bueno, entonces lo dijo él en el antiguo. Ahora en el nuevo vemos en el bautismo de Jesús. Dijo, lo dijo en Marcos 3, en Marcos 3, lo dijo en Mateo 3, en Marcos 1 y en Lucas 3 dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, lo dijo en los 3 evangelios de los 4. También lo dijo cuando Jesús fue bautizado, cuando Jesús subió con los discípulos en cierta ocasión, con los 3 discípulos que él siempre andaba, con Jacobo, Pedro y Juan, y tuvieron una visión, y en ese momento se transfiguró y apareció ante el Señor. Elías y Moisés aparecieron ante el Señor. Entonces pasó algo. Y bueno, y al final se oyó una voz en el cielo que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces, mis amados, mire, tiene la misma relevancia los mandamientos como oír al Señor. Y es más, es a Él al que tenemos que oír, porque Jesús es nuestro reposo. Si no, estamos incumpliendo el amar a Dios con todo el corazón. Tenemos que oír a Jesús. Y si el Padre se complace en su Hijo, ¿cómo tú amas al Padre? Pues amando a su Hijo. ¿Entiendes eso? Por ejemplo, en mi caso, para mí era muy fácil querer a las personas que querían a mi hijo. Y para mí era muy fácil olvidarme de las personas que no querían a mi hijo. Era súper fácil. Fácil, ¿cómo llegaban a mi corazón? Por medio de mi hijo. Todo el que amaba a mi hijo llegaba a mi corazón, incluso aunque a mí me trataran no tan bien, ¿cierto? Porque amaban a mi hijo. Pero así me trataran a mí bien y con mi hijo se portaban mal, no llegaban a mi corazón. Asimismo, para llegar al corazón del Padre, lo tenemos que hacer por el Hijo. Nadie va al Padre sino por el Hijo. Bueno, cuando Jesús no estaba en la cruz. Eso no creo que Jesús, cuando eso no estaba en la cruz. Pero Juan 12:28 dice que Jesús dijo, Padre, glorifica a tu Hijo. El Padre le respondió, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Bueno, y también otras voces, cuando Jesús proclamó, cuando se le apareció a Saulo desde el cielo, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta es la voz que nos mandó el Señor a nosotros los gentiles a decirnos que ese era nuestro apóstol, no pues para que veneremos a Pablo, pero es para que sigamos las enseñanzas del apóstol Pablo. Es nuestro apóstol gentil, no hay ningún otro. Si Pablo no dijo nada de diezmo, nosotros no tenemos que diezmar. Jesucristo es nuestro Shabbat. Venid a mí todos, dice Mateo 11:28-30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero dice también en Hebreos 4:3-5, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. O sea que el día séptimo no es el verdadero reposo, sino creer en Jesús es el verdadero reposo. O sea, si incumple el mandamiento, si usted descansa en sábado, como los judíos lo hacen, pero niegan a Jesucristo. O sea, tenemos que reposar en Jesucristo, es el verdadero reposo. Y nosotros como gentiles no tenemos que reposar en sábado, si no lo hubieran dicho. Bueno, tenemos que creer que es más oír al Señor, que es oír a Jesús. Bueno, tenemos que creer en Jesús y bautizarnos. El Padre nos dijo, o sea, eso es parte de los mandamientos, creer en Jesús y bautizarnos. Mateo 28:19-20, estas son las últimas palabras de Jesús antes de irse al cielo. Dice, por tanto, y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice la Escritura que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero aquí tengo una pregunta. El bautizo no salva, pero es una evidencia externa que tiene todo el que cree en Jesús. O sea, el bautizo no salva a nadie. O sea, la gente dice, yo me bautizo y me salvo. No. Es una evidencia externa que tiene todo el que cree en Jesús. Es decir, no todo el que se bautiza cree en Jesús, pero todo el que cree en Jesús, si puede hacerlo, se bautiza. ¿Por qué digo si puede hacerlo?
Porque hay gente que no va a poder bautizarse. ¿Por qué? Porque no tiene quien lo bautice, porque no hay agua o porque está en una circunstancia donde no se puede bautizar. Vamos a leer Lucas 23, 42, 43. Ahí dice, y dijo Jesús, o sea, el ladrón en la cruz le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, le dijo que sí se iba a salvar. Porque cuando Jesús murió, el Hades donde el Señor estuvo se convirtió en paraíso, pues el seno de Abraham. Y después murió el ladrón. Jesús murió primero que los dos ladrones. Y después cuando el ladrón llegó, ¿a dónde llegó el ladrón? Al paraíso. O sea, él llegó directo al paraíso, porque donde estaba Jesús era el paraíso. Entonces, mi amado, ¿se tuvo que bautizar el ladrón? No, pero si el ladrón le hubieran dado oportunidad de bajarse de la cruz, pues se hubiera bautizado. Porque el que cree se bautiza. Siempre y cuando lo pueda hacer. ¿Esto para qué nos da Dios oportunidad? Que hay gente que se puede salvar en el último minuto, mi amado. O sea, si yo oro por alguien, yo muchas veces, a veces iba y oraba por enfermos. Gente que estaba agonizando en camas, y yo iba y oraba por ellos. Y se morían. Después de orar por ellos. Después de decirles, crea en Jesús, ore conmigo. Así. Aunque la persona supuestamente no esté inconsciente, por algo está ahí. El espíritu sí está ahí todavía. Y mientras haya espíritu y esté el alma ahí presente, se puede todavía, mientras el espíritu esté junto al alma, todavía se puede salvar. Cuando el espíritu abandona el alma, ya no hay nada que hacer, porque ya llegó la muerte. Entonces, muchas veces con estas personas, yo iba y oraba, y se salvaban porque no tenía que bautizarlos, no, por creer en Jesús. Todo el mundo es salvo. El que crea en Jesús, el que se arrepienta realmente y crea en Jesucristo, porque Jesucristo le perdona todos los pecados al creer en él. En Hechos 8:36 dice, mientras iban por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro, ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. O sea, mientras no haya nada que impida que usted sea bautizado, bautícese si cree realmente en Jesús, ahora que está grande. Porque si no, no cree en Jesús. Bueno, ahora sí vamos para el 53. Yo creo que sí me va a dar tiempo. Bueno, ahora sí al tema que vinimos. A Apocalipsis 3. Vamos a leer Apocalipsis 3. Voy a leer. Empezar leyendo lo de la iglesia de Sardis. Hola, hola. Hola, 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 sí. Apocalipsis 3. Escriba al ángel de la iglesia en Sardis. Esto dice el que tiene, esa es la peor iglesia de todas, listo. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, que tienes reputación de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y consolida las obras y consolida las otras cosas que estaban a punto de morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí, Dios. Por tanto, recuerda lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no, velas, llegaré como ladrón y no sabrás a qué hora llegaré sobre ti. Pero tienes unos pocos nombres de Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo de blanco, porque son dignos. El que vence así se vestirá con vestiduras blancas, y jamás borraré su nombre del rollo de la vida, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, entonces vamos a la iglesia de Sardis, lo que yo anoté. Bueno, en Timoteo 3:1-5 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Bueno, entonces de la iglesia de Sardis, entonces lo que acabamos de leer en Apocalipsis del 1 al 6 dice,
que esa iglesia está muerta, pero Cristo la quiere resucitar aún, ¿cierto? Tienes apariencia de que estás vivo, pero estás muerto. Es decir, son personas que uno las ve con vida, pero espiritualmente están muertas totalmente. O sea, han hecho ya cosas malas y están muertos en pecados, pero el Señor los puede todavía resucitar. Si se arrepienten. Hay personas que ya el Señor ya no quiere nada con ellos, pero a estos que les envía el mensaje es porque todavía les está diciendo arrepiéntanse. Lo que dice en el versículo 2, muchas cosas han muerto y otras agonizan. Eso es lo que ha pasado con ellos. Muchas cosas de ellos han muerto porque están haciendo cosas muy malas, pero hay otras que medio cositas buenas están haciendo, entonces por eso están haciendo obras más que todavía no son tan malas. Por eso es que todavía Dios tiene misericordia de ellos y les dice, cambien. Entonces hacen cosas malas, pero aún tienen algo de amor en su corazón. Hacen algunas cosas buenas. Por ejemplo, sí, hacen cosas buenas, aman a alguien, pues, ¿cierto? Hacia sus padres, a sus hijos. Tercero, el versículo 3 dice que tiene enseñanza que debe atesorar en su corazón y arrepentirse de todo lo malo. O sea, esas personas porque hacen cosas buenas, porque obviamente todavía ellos tienen cosas que Dios les enseñó, por sus padres, por alguien que le dijo, un amigo, y por eso aman a sus padres, aman a sus hijos, pero Dios dice que atesore más palabra, que todo se lo ha enseñado, que vuelva en sí, para que se arrepienta de las otras cosas malas que está haciendo. Nos dice que tienen vestiduras blancas. ¿Por qué? Bueno, esta iglesia de Sardis, yo digo que es la iglesia pertenece al continente de la Antártida. ¿Por qué? Porque es una cosa llena de hielo, ¿cierto? Allá solamente van de vez en cuando científicos y ya. Y bueno, entonces, pero allí han nacido, creo que me dijo internet, como 11 personas han nacido allí. Entonces, estas personas que nacen allí, esos niños, si esos niños llegan a morir, o sea, no estoy diciendo esas personas, sino todo niño que muere, mi amado, perteneció a la iglesia de la Antártida, pero se va con Dios. Por eso dice, pero entre ustedes hay unos con vestiduras blancas que sí van a estar conmigo. ¿Por qué? Porque los niños no alcanzan a hacer obras buenas ni malas, ¿cierto? Porque significa que tenemos que hacer obras buenas. Si uno realmente, para no pertenecer a esta iglesia de Sardis, tiene que hacer cosas buenas, ¿cierto? Hacer cosas buenas por los demás. Mi amado, no hay tú haces lo bueno o haces lo malo. No hay medias tintas, ¿cierto? Tú estás caminando, tienes la opción de si ves a alguien caído, lo levantas o simplemente pasas de largo. Haces la obra buena o haces la obra mala, dejarlo ahí en el suelo. O sea, es que no solamente se trata de que usted vaya y le pegue a alguien, no. Solo el hecho de usted ver a alguien apurreado y usted no ayudarle, ya lo cataloga como que usted hizo una obra mala y ahí hubiese podido hacer una obra buena. Bueno, y dice el quinto, que al que venza promete vestiduras blancas, es decir, perdón de pecados ¿para quién? Para aquellas personas que se arrepienten, aún perteneciendo a esta iglesia, que son los que incumplen mandamientos de Dios, como ahorita les voy a mostrar. 6. Ay Jesús, no me va a dar tiempo. Esto es el Espíritu hablando a las iglesias de cada persona. Bueno, vamos a ver el quinto. No me va a dar tiempo. Va a tener que hacer segunda parte. Bueno, la iglesia de Sardis es la iglesia de la Antártida. Son malos ateos, es decir, son gente que no cree en Dios, pero tampoco practica mandamientos. Y es obvio, aquel que peca no cree realmente en Dios. ¿Cómo alguien dice que cree en Dios, pero está pecando? ¿Cierto? Es muy difícil. Pero en eso en general es gente que realmente no cree en Dios y por eso peca. Pero bueno, entonces lo importante aquí es que incumplan alguno de estos mandamientos. Deshonren a los padres, asesinen, roben, den falso testimonio o sean envidiosos. Cualquiera de esos pecados ya lo pone en la iglesia de la Antártida. Y también yo puse, porque no está en la escritura, pero los depredadores sexuales. Obviamente sí, ¿por qué? Con esos actos deshonran a los padres. Asesinan el alma de la persona que le hacen, a la persona que le hacen eso, lo lastiman, le roban que la paz y otras cosas a esa persona. Dan falso testimonio ¿contra quién? Contra Dios, porque la gente cuando es abusada piensa que Dios es malo, que Dios no existe o que Dios no lo ama o que Dios no es bueno. Sí, dan falso testimonio con ese acto de daño sexual hacia el otro. Y son envidiosos porque codiciaron y tomaron el cuerpo del otro sin permiso, o sea, incumplieron todos los mandamientos. Bueno, la iglesia de Filadelfia, ay Jesucristo, yo creo que antes voy a leerle, la iglesia de Filadelfia y la iglesia pasemos a leer la iglesia de Filadelfia, Señor, no me da tiempo.
Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no negaste mi nombre. Y aquí entrego a algunos de la sinagoga de Satanás, de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí que los constreñiré y de tal modo que vendrán y se postrarán delante de tus pies y reconocerán que yo te he amado por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que está a punto de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venza le haré columna del santuario de Dios y jamás saldrá de allí, y sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces la iglesia de Filadelfia, ¿qué nos dice la palabra? Entonces tiene la llave de David, o sea, ya están listos para entrar a la salvación, tienen una puerta abierta, o sea, ellos tienen prometido un nacimiento espiritual. También dice que traerá, lo que dice en el versículo 9, vayan, lean lo que quiere decir, yo les dando la interpretación de cada versículo. Estamos leyendo Apocalipsis 3, el versículo 9, la interpretación de 3:9 es que muchos judíos que no creen en Jesús empezarán a creer. ¿Por qué? Porque estas personas, que nosotros los hijos de Dios, que ya nacimos de nuevo, porque estuvimos en la iglesia de Filadelfia y Dios nos abrió la puerta, pues vamos y le hablamos de Jesús, y eso significa que se postrarán ante nosotros. No es que nos van a adorar, no, es que van a creer en Jesús. Es decir, lo que tú estás diciendo es verdad. Es verdad, eso es lo que quiere decir. Antes pertenecían a judíos y no lo son. ¿Por qué no lo eran? Porque no creían en Jesús. Pero en el momento que creen en Jesús ya se postran ante lo que nosotros estamos diciendo y empiezan a creer en Jesús. El versículo 10, estarán guardados de toda prueba, para entonces ya habrán nacido de nuevo. Los que ya nazcan de nuevo están guardados para toda prueba. ¿Qué significa, mi amado? Pues que no se van a perder. No significa que no los van a asesinar, que no los van a golpear. A Pablo lo golpearon, a Pedro, a todos, y ellos ya habían nacido de nuevo. Pero a pesar de que les hicieron eso, no les arrebataban la salvación, porque no era una prueba. Era simplemente tribulación que uno vive por creer en Jesús. Pero no es una prueba para decir, vas a ser salvo o no vas a ser salvo. El 11 dice que permanezcan firmes hasta que nazcan de nuevo. Ahí es donde ellos tienen que permanecer firmes. El 12 dice, el que vence será columna del santuario de Dios, de la nueva Jerusalén, el nombre de Dios. O sea, cuando ya nacemos de Dios, Dios nos hace columna. O sea, nos hace... ¿Y columnas quiénes eran? Los apóstoles. O sea, todo hijo de Dios todo el hijo de Dios que ha nacido de Dios tiene poder como lo tenían los apóstoles, mis amados. No somos inferiores. Los apóstoles estaban diseñados, era para que dejaran la doctrina hecha, pero en cuanto a cuestiones de poder en el reino de Dios, tenemos poder. Y termina el versículo diciendo, el que tiene oídos, oiga. ¿Qué más dije yo aquí en el versículo, en esto? Bueno, la Odisea, yo hablo del diezmo gentil, porque la Odisea está muy asociada a, esta era la iglesia de Filadelfia, la iglesia de la Odisea. No, estamos en la iglesia de Filadelfia todavía, listo. Entonces vamos a leer ahora sí la de la Odisea. Dice, estoy leyendo Apocalipsis 3:14. Y el ángel de la iglesia en la Odisea escribe, esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Y por cuanto eres frío y no caliente ni frío, y por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado al fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te cubras, y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues fervoroso y arrepiéntete. Aquí estoy de pie junto a la puerta, dando aldabonazos. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que vence, concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces vamos a hacer el análisis de este. Ya lo había hecho. Primero, él dice, el Señor se presenta a él como un testigo fiel y verdadero, porque los de la Odisea no son testigos fieles y verdaderos de Dios, porque están amando el dinero, ellos se creen ricos. Eso es lo que lo hace que sean tibios, su amor al dinero es lo que hace que ellos sean tibios. Entonces dice, te vomitaré de mi boca. En el 17 dice, porque tú eres pobre y te piensas que eres rico. Eso es lo que él está
o le está criticando. Y hay un pasaje que no lo puse acá, pero lo voy a poner para dejarlo. Dice, no se puede servir a dos señores porque se amará a uno y se despreciará a otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Esa es la iglesia de la Odisea, una iglesia que creyendo en el Hijo de Dios, es una iglesia que cree en el Hijo de Dios, pero el problema es que ama el dinero. Ese es el problema. No, y es una iglesia que cree en el Hijo de Dios, puede estar cumpliendo los mandamientos, sí cumple los mandamientos, porque si no, no pertenecería a esa iglesia, pero ama el dinero, y ese es el problema. Yo por eso les mostré ahorita que el joven rico pertenecía a la iglesia de la Odisea, porque él cumplía los mandamientos, creía que Jesús era el Hijo de Dios, pero no lo amaba realmente, porque si amara a Jesús más que las riquezas, hubiera entregado la riqueza a los pobres. El 18 dice, compraré a Jesús, que compren a Jesús oro y vestiduras y colirio para sus ojos. ¿Qué es oro? Pues el oro, mis amados, comprar verdadero oro es hacer todas esas obras, ayudar al otro, servir al otro. El alma del otro es el verdadero oro. O sea, ¿cuál es el oro, mi amado? El corazón de cada uno de nosotros es el oro. Entonces Dios nos invita a que protejamos y que compren vestiduras blancas. O sea, si no creen realmente en el Señor, o sea, eso implica salvación. No son salvos, porque si están pegados de las riquezas, le aseguro que Dios a un amador de riquezas no va a hacer que nazca de nuevo. Nunca, nunca lo va a hacer que nazca de nuevo. Y colirio en sus ojos. ¿Por qué? Porque están ciegos. Dios dice que se ponga colirio, o sea, como goticas en los ojos, para que puedan ver, para que vean, porque están ciegos. Entonces el Señor dice que los reprende porque los ama. O sea, no le está diciendo no amen las riquezas porque los odian, no, está diciendo deje el amor a las riquezas porque si no, se van a perder. Y dice, y toca la puerta, o sea, el Señor dice, yo estoy tocando a sus corazones para que me abran, para que me dejen entrar. Abandonen el dinero. Así fue que le tocó la puerta al joven rico, ¿cierto? Y dice que si vencen, se sentarán en el trono junto a Jesús, que les promete autoridad también. O sea, si vencen esa riqueza, realmente ahora tendrán autoridad. Pero si aman esa riqueza, no tendrán autoridad. Entonces, si termina el capítulo diciendo el que tenga oídos, que oiga. Bueno, yo les traigo aquí diciéndole el diezmo. El diezmo, que es lo que está en la iglesia evangélica. La iglesia de la Odisea es la iglesia de América y es donde está el evangelio y la prosperidad, ¿cierto? Y aman el dinero. ¿Por qué? La mayoría de iglesias evangélicas están llevadas por el diezmo. Porque eso es lo que mueve a esas iglesias. O sea, el diezmo. ¿Por qué se crean iglesias? Por el diezmo. La gente se hace rica a través de ese diezmo. El diezmo gentil no es bíblico. El único diezmo verdadero es el diezmo judío. Y nosotros judíos no somos. Somos gentiles. Entonces, ¿el diezmo es obligatorio? Sí, es obligatorio para el pueblo de Israel. La iglesia primitiva en el siglo I dijo que no era obligatorio. Los cristianos daban voluntariamente. En Hechos 2, 44, 45, 2 Corintios 9, 7. En la Edad Media, también estamos hablando de la iglesia católica, el 10% era obligatorio en Europa. Era un impuesto eclesiástico, o sea, lo impusieron por ese tiempo. La reforma protestante del siglo XVI, no uniforme, ¿qué dice? Los reformadores como Martín Lutero no enseñaron el diezmo como ley obligatoria para cristianos. Bueno, en el siglo XVIII y en el siglo XIX se empieza a enseñar como norma fija en iglesias protestantes. O sea, mire, eso no es que hace tiempo se está diezmando, no. Es desde el siglo XVIII y del siglo XIX, donde se empezó a decir que diezme, a pesar que como tal la reforma protestante que se empezó a crear la iglesia evangélica fue en el siglo XVI. En el siglo XVIII y siglo XIX es donde se empieza a enseñar como norma a feligreses, especialmente en iglesias bautistas y metodistas en Estados Unidos, porque el evangelio de la prosperidad viene de Estados Unidos, mi amado. Listo. Por eso Estados Unidos es la Gran Babilonia. En el siglo XX se consolida como práctica común en muchas iglesias evangélicas. Ahí sí lo pusieron, muy promovido en movimientos pentecostales y luego en el evangelio de la prosperidad. Mi amado, eso viene de ahí. Por eso, mi amado, uno diezmando está enriqueciendo a gente que está solamente amando el dinero. Algunos no, simplemente están engañados. Sí, yo sé que hay siervos de Dios que son buenos porque yo conozco gente a que se le da el diezmo, que hay gente que no tiene nada la verdad, que es la verdad. Pero si ellos dejaran de decirle a la gente que den diezmo, pues Dios le proveería lo que tiene que proveerles normal, o que trabajen lo que yo digo, lo que yo pienso, según nuestro apóstol gentil, es que la gente debe trabajar. Pastores que yo conozco, aunque hacen lo del diezmo, les toca trabajar porque no les da, porque es que es así que tienen que hacer, tienen que trabajar. Que no trabaja, que tampoco coma. Es que no es para que vivamos del evangelio.
Lo que dice el Señor, las ofrendas, sí. Si a mí me van a dar alguna ofrenda, yo la recibo porque el Señor dice, no pongas bozal al buey que trilla. O sea, no se le puede decir, no vas a comer de lo que estás haciendo. Sí se le puede decir, pero no que eso es lo que lo va a mantener, ¿cierto? Porque Pablo también trabajaba haciendo tiendas de campaña. Bueno. Y yo ya el ranking ya lo dije. Bueno, mis amados, ya terminamos. Se pasó un poquito, pero yo creo que esto lo puedo arreglar. Simplemente quitando alguna cosita por ahí que no... de más. Entonces, para terminar, quiero mostrarles mis canales de contacto en TikTok, @daza.predicaciones, en YouTube, @daza-g2j, mi contacto de correo es daza.predicaciones, @gmail, aquí me pueden contactar si requieren quieren que les explique directamente, requieren oración o algún consejo. Que Dios me los bendiga, gracias por acompañarme, que tengan una feliz noche. Y gracias, Señor, por haberme permitido terminar el mensaje, Padre.